Pues muy buenos días, hermanos, amigos, muy buenos días. Es un honor y es privilegio, pero es mucho temor pararse en un púlpito porque es muy delicado. Y aquí hay que ser serios, hay que hablar realmente de Dios y eso es lo más importante, hermanos. Pues, ay, jole, ya me quedó chiquito el púlpito. Bueno, antes que nada, agradezco a Dios, agradezco a Fabián que me haya invitado. Sí, me da gusto verles. Una gran familia, a la mayoría los conozco, a otros de vista, pero son una hermosa familia en Cristo. Y bueno, el tema de hoy es crucial, ¿verdad? El tema de hoy es hermoso, muy fuerte. El tema de hoy es muy fuerte, es previo a la Pascua, que no voy a hablar de eso porque el hermano Fabián va a hablar sobre eso el próximo domingo, pero el tema de hoy es muy fuerte. De hecho, si cuando lees los pasajes de la vía dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, bueno, podemos quizás leerlo y ver y verlo y asimilarlo, pero cuando te adentras al texto, pues no dejas de llorar, ¿no? Porque fue algo muy, muy fuerte lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Si se ponen de pie conmigo para orar, por favor. Pónganse de pie tantito, un segundo nada más. Y abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Dice así, vamos a leerlo y ahorita oramos. ...15, 21... y aunque vamos a leer algo del pasaje, vamos a verlo paralelamente con nuestros textos de los evangelios. Acompáñenme desde el versículo 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Padre, sé tú exaltado y glorificado, Padre, por sobre todas las cosas, Señor. El motivo de esta reunión, Señor, esta preciosa reunión eres tú, Señor, y nada más tú, Señor. La adoración total es, desde que inicia hasta que termina esta reunión del día del Señor, es solamente para ti, Señor. Glorifícate y exáltate, Señor. Padre, el propósito del hombre fue haberlo hecho, Señor, para que éste te glorificara y te exaltara, Señor. Glorifica a tu Hijo, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, Espíritu Santo, y confronta nuestras vidas, alienta nuestras vidas. Señor, te ruego por mí, Señor, Padre. Un hombre inexperto, Señor, con muchas fallas. Te ruego, Señor, que en mi incapacidad, Señor, me ayude, Señor, a mostrar los textos, Padre, que hablan de la crucifixión tuya, Señor. Te lo ruego, Padre, que abra nuestros oídos, nuestros ojos, Padre, y que podamos contemplar esta hermosa cruz, Señor, aunque fue
vergonzosa, Señor, pero fue gloriosa. Bendícenos con tu presencia, Señor, y tu palabra en el nombre de Jesús, por los méritos tuyos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo, en no vayan conmigo, yo lo voy a leer, en 1 Corintios 2:2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese debe ser nuestro mensaje, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de compartir con los amigos, con nuestros vecinos, entre nosotros. Que no nos propongamos muchas cosas, pero sí de predicar a Cristo y este crucificado. Mis hermanos, la muerte de Cristo fue algo más que espectacular, algo realmente asombroso a nuestras vidas y al mundo. ¿Sí? La muerte de Cristo realmente es algo que realmente debe de impactar nuestras vidas. Si Cristo no hubiera muerto, no tendría razón de estar aquí entre nosotros, ¿sí? Pero Cristo murió. Y me quisiera adelantar casi me quiero meter a la predicación de Fabián, pero no lo voy a hacer, me estoy deteniendo, me voy a detener, ¿sí? Porque lo que sigue es la resurrección, pero solo voy a hablar de la muerte de nuestro Señor. Está a punto de celebrarse la Pascua, ¿sí? Y de hecho, para estos días y nuestros días, la Biblia, el calendario judío le nombra el mes de Nisan. Y este mes era entre marzo y abril, ¿sí? Y es en estos tiempos cuando en la próxima semana se cumple esa fecha, donde nuestro Señor va a morir, ¿sí? Está a punto de celebrarse esa Pascua, pero adelantándome que la Pascua es Cristo. Está a punto de que se culminara la profecía de Isaías y de cumplirse el Salmo 22:16. Está a punto, mis hermanos, de cumplirse Génesis 3:15. Tú le dirás en el calcañar, pero él te dirá en la cabeza. Pero sobre todo, está a punto de que nuestro Dios, nuestro trino Dios, diera a conocer a través de su muerte el mensaje más poderoso que ha existido. El Evangelio, mis hermanos, tiene razón en su muerte. El Evangelio, mis hermanos, tiene razón poderosa por su muerte. La cruz, sin duda, es el símbolo que lo que nosotros conocemos como esa verdadera religión cristiana, y nos identificamos con ella. La cruz es símbolo de fe, de esperanza, donde debe estar nuestra mirada puesta en esa cruz, ¿sí? Es la cruz donde somos reconciliados con el Padre. Es el mensaje de la cruz y su muerte, el corazón del Evangelio. Oh, hermanos, quiera Dios abrir hoy nuestros ojos y tener más claro un entendimiento de la salvación de la que tienes hoy. Aquellos que hemos sido salvos, y yo te invito, amigo, para que pongas mucha atención. Pero Dios quiere hoy abrir nuestros ojos y todavía tener un entendimiento mejor de lo que fue y de lo que es esta cruz. Bien, ¿quién fue Jesús? Realmente verdadero hombre, verdadero Dios, el Hijo de Dios. Y sufrió, hermanos, una vía dolorosa rumbo al Calvario.
pero también sufrió la misma ira del Padre en esa cruz. Fueron dos cosas, hermanos. No solo le esperaba la muerte de nuestro Señor crucificado en esa cruz, sino que tuvo una vía horrenda y dolorosa. El texto de Marcos nos dice que le llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, la calavera, en latín el Calvario. Este era un lugar de vergüenza reservado para específicamente malhechores y no romanos. Fíjense qué curioso. No tenían que ser específicamente romanos. La crucifixión era el método más horrible y macabro de ejecución. La ejecución en la crucifixión era lenta, era una muerte dolorosa a la luz de todos los espectadores, ¿sí? Para ver a ese malhechor, a esa persona, ¿sí? Médicamente, científicamente se dice que fue asfixiado nuestro Señor. Los 4 evangelios registran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios registran la sentencia absurda y corrupta por medio de Pilatos al condenar al justo. Pero veamos qué sucedió antes de llegar al Gólgota. ¿Cómo fue sentenciado a la muerte? Acompáñame ahí en Marcos capítulo 15, verso 6. Dice así: ahora bien, el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por evidencia les había entregado a los principales sacerdotes. Por envidia, perdón. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Estaba cerca entonces, hermanos, la fiesta de la Pascua, y era común dejar libre a un preso. Barrabás era un hombre malvado y asesino, pero que por medio de la envidia de los principales sacerdotes, Pilato no tuvo otra más que corromperse, ¿sí? Y en vez de soltar al justo, soltó a Barrabás. Y cuando Pilato sabía, fíjense bien, cuando Pilato sabía que Cristo era un hombre justo, porque aún su esposa le había dicho: no tengas ver nada con ese justo, ¿sí? Fue más bien Pilato conmovido por el consejo del mal y entregó a nuestro Señor Jesucristo a la muchedumbre que gritaba: crucifícale, crucifícale. La gente estaba enardecida diciendo: crucifícale, crucifícale, ¿sí? ¿Quién era esta gente, hermanos? ¿Sí? Seguramente mucha de la gente que había escuchado el Evangelio y había visto las maravillas del Señor. Seguramente escucharon hablar de un Dios santo, de un Dios justo. Esta gente había escuchado hablar de su pecado, había sido confrontada con su pecado, ¿sí? Había escuchado del pecado de Adán y de sus consecuencias. Seguramente fueron muchos de aquellos que Jesús sacó del templo y se ofendieron, ¿verdad? Cuando tomó un látigo y dijo: mi casa será casa de oración. Seguramente fueron muchos a los que les dio de comer.
Pregunta: ¿qué razón había en el corazón de toda esta gente que gritaba con tanto odio: crucifícale, crucifícale? Barrabás, en su intento de lavarse las manos porque se las lavó, Pilato quería soltar a Barrabás. Pero la gente y los sacerdotes estaban diciendo: no, a él no, al justo. Crucifícale, crucifícale. Seguramente, como el día de hoy, lo único que querían era solo esta gente aplacar sus conciencias, pero no que sus conciencias lo acusaran. La Escritura dice que nuestra conciencia nos acusa, mis queridos hermanos. Cuando la gente dice: es que no soy pecador, yo no me considero pecador, o no he hecho nada malo, es un mentiroso, porque tu conciencia te acusa. Pero seguramente esta gente quería aplacar su conciencia. Seguramente hubieran querido escuchar que se sintieran bien consigo mismo, pero que no eran unos gusanos dignos de la ira de Dios. Seguramente solo querían los beneficios que satisfacieran sus cuerpos, pero no su alma y su espíritu. Y seguramente creyeron en Él por un momento, pero no dejaron de venerar a sus ídolos. En otro pasaje paralelo dice la Biblia que le dijeron a Pilato: si lo sueltas, no eres amigo del César. Y mis amados hermanos, lo que significa César es que era el grande o venerable, ¿sí? Una insinuación de que era digno de adoración. Para esta gente, el César era su ídolo también. Hermanos, ¿no es lo mismo hoy en día? Que la gente no quiere ver un evangelio lleno de falsas promesas, un evangelio de la prosperidad, un evangelio con mucho carisma. No quieren ver a un hombre carismático, ¿verdad?, guapo, y que digan: mira qué bonito habla. Pero no quieren ver que es confrontado su pecado. No quieren ver a alguien que realmente señala su pecado. Y no es porque ese alguien sea el predicador, ¿no?, sino que la misma palabra lo dice. La gente no quiere ver a un hombre como su Dios y no a Cristo. Quieren ver a un rey, al hombre terrenal que dirija sus vidas, pero no al Señor que creó a ese hombre. Bueno, regresando al texto donde estábamos en Marcos 15, dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a cargar la cruz, a uno de mis queridos hermanos, cuando él mismo ya la había cargado, la estaba cargando. Y llegó a un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Y sabe esto, mis hermanos, aquí empieza el Calvario, mis hermanos. Cuando Pilato le entrega y dicen: aquí está el rey de los judíos, la gente se empieza a ensañar con él. Yo no sé si alguna vez te han bofeteado o te han escupido en la cara, pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, totalmente golpeado, escupido en la cara. Dice que agarraron un palo y lo golpearon, le daban en la cabeza, hermanos. Y él, como Cordero Santo, dice la Escritura, que enmudeció, que cayó. ¿Sí? Mira, mi hermano, observa esto. Sin duda, leamos el siguiente pasaje. Dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Sin duda,
ya venía debilitado, hermanos. Le clavaron una corona de espinas. Oh, mis hermanos, si esto no nos conmueve, yo no tengo que hacer que te conmueva. Realmente piensa en esos pasajes, hermano. Estaba totalmente agotado nuestro Señor. Totalmente venía torturado. Totalmente venía sangrando. Dice la Biblia que esa corona de espinas era algo especial que clavó en cada uno de su cabeza y empezó a sangrar. Yo creo, mis hermanos, yo creo, por lo que dice Isaías, que no le veías, ¿sí? No le veías quizás ni el rostro, porque veías todo sangrado. Pero le ofrecieron vino mezclado con mirra para aguantar el dolor. Pero nuestro Señor no lo aceptó. No aceptó nada de alivio para su sufrimiento. Seguramente, mis hermanos, a fin de conservar hasta el final la claridad mental en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Tuvo tantas fuerzas que aún pudo compartirles todo sangrado a ese ladrón que estaba en esa cruz. Pero mira, mi hermano, cuando lo estaban crucificando, seguramente pasa esto, hermanos. ¿Sabe esto? Mientras él era crucificado y él mismo sostenía al mundo, a la vez, él mismo sostenía la mano del verdugo que le estaba clavando los clavos en la cruz. ¿Qué te parece? Viendo su verdugo tomar el mazo y él observaba. Porque él mismo, dice la Biblia, que no sucede nada si él no lo permite. Y él no lo hubiera permitido. Pero mientras Jesús, yo creo, sostenía este mundo con una mano, con la otra mano sostenía el mismo mazo que le estaba clavando los clavos en esa cruz. ¿Sí? Mira hacia dónde dirige. Génesis 3:15. Y tú le dirás en el calcañar y ella te dirá en la cabeza. Mira a dónde apuntaba la ofrenda de Abel. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado y a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Observa. Jesús mismo fue una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué no fue el que dijo cuando lo vio después de que fue bautizado? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Seguramente, mis hermanos, estaba anunciando la muerte de su propio hijo. Y seguramente estaba viendo ya al Cordero Pascual. Porque la Biblia dice que Abel presentó su oveja de lo mejor que tenía y se agradó. Y miren, mis hermanos, toda la escritura, no específicamente lo vas a ver en un pasaje porque de repente no lo ves, pero la escritura, toda desde Génesis, apunta hacia nuestro Mesías, apunta hacia Cristo. Entonces, ¿qué no fue Jesús el Cordero inmolado? Sí, mi hermano, Él fue el Cordero que Dios, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Ay, perdón. Gracias. Oh, mi hermano. Y esta ofrenda que estaba en esa cruz, Dios la miró con agrado. El profeta Isaías lo había predicho 700 años antes de Cristo. En Isaías 53, si quieres acompañarme a Isaías 53, dice así:
Isaías 53. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, años atrás, el profeta Isaías estaba observando y viendo lo que iba a suceder con nuestro Señor. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Fue su sangre, mi hermano, la que te limpió de todos tus pecados. Fue su bendita sangre derramada en esa cruz, y la muerte no la pudo contener. Recordemos rápidamente, mis hermanos, nuestro rey nació en un pesebre. Nació, creció, fue obediente, ¿sí? Tuvo persecución, fue amigo de pecadores, anunció el reino de Dios y a muchos salvó. Caminó en santidad, caminó en verdad, obedeció al Padre en todo, y velo ahí, ¿sí? Contémplalo en esa cruz. Hermanos, Dios puso a Adán en el Edén y éste pecó, y su muerte trajo consecuencias fatales. Cristo, como el segundo Adán, fue puesto en el madero y su muerte trajo beneficios. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros beneficios, hermanos? ¿De qué realmente gozas ahora de su muerte? Mientras Él estaba siendo cargado con la ira del Padre, porque la Biblia dice que fue propicio, fue nuestra propiciación, y esto significa que Él estaba cargando con la ira del Padre. Él estaba cargando con el pecado tuyo y con el pecado mío. ¿Sí? Él se hizo maldición por nosotros. Y observa esto, hermano. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el texto de Mateo 27:46. ¿Te has preguntado? ¿Has puesto tu vida en reflexionar sobre este texto? Híjole, sabemos que Dios no puede estar, ni pudo haber estado donde está el pecado. Y el Señor estaba cargando con todos nuestros pecados. ¿Sí? Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se te hace justo esto, hermano? El santo, el justo, el que fue sin pecado, estaba en esa cruz y dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Dios abandonó a su propio Hijo por cargar en esos momentos por tu pecado y el mío, porque Él era un santo. Escucha esto, estas palabras de John Piper. Dice, nosotros somos indignos en Cristo y tenemos gran valor por causa de Cristo. Cristo murió por nosotros, no porque fuéramos dignos, sino porque éramos indignos. Y no había ninguna otra manera de que nosotros pudiéramos ser hechos dignos. Nosotros cantamos un canto que se llama Glorioso Intercambio, hermanos, y es precioso. Y es hermoso. Pero John Piper dice, el Hijo de Dios murió, los rebeldes vivieron. Y él dice, esto no es justo. Y sabes, hermano, tienes razón, esto no es justo. No es justo que tú y yo, rebeldes y pecadores, estemos con la misericordia de Dios
Y no es justo, porque realmente los que debíamos haber estado en esa cruz éramos tú y yo, porque nosotros sí éramos malvados. No éramos menos que Barrabás, ni más que Barrabás. Tú y yo sí merecíamos la muerte. Y de hecho, es muy clara la escritura, mis hermanos. Lo único que merece el hombre es la ira de Dios, y es el propio infierno. Por eso dice John Piper, no era justo. No fue justo. ¿Sí? Pero ¿sabes a cómo se llama todo esto, mis hermanos? Gracia. Se llama gracia. Se llama un regalo de Dios, inmerecido. Se llama gracia. ¿Puedes ver esto, mi hermano? ¿Puedes ver que tu salvación no fue por tus obras? ¿Puedes ver que tu salvación no fue porque te lo merecías, como dicen muchos? ¿Puedes ver que tu salvación no fue porque eres una buena persona? Porque no lo eres. No fue justo, mis hermanos. Yo he pensado eso, Señor. Y eso lo he venido viendo esta semana y en mi cabeza es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que dijo Cristo. Y coincido con este hombre. No fue justo. Pero Cristo murió por los injustos. Cristo murió por ti y por mí, mi hermano. Alégrate en eso. Ya voy a terminar, hermanos. Él fue propicio a nuestros pecados. Él fue la propiciación. Quizás, mi hermano, tu sufrimiento y angustia no comparadas con nuestro Señor tiene alivio. Sí, hermano. Quizás tú estás pasando por momentos bien difíciles. Y sí es cierto, no podemos compararnos con Cristo en ninguna manera. Pero como personas salvas, como cristianos, claro que también sufrimos nosotros. Claro que también pasamos por dificultades muy, muy fuertes. Pero hermano, anímate, no desmayes, porque tu galardón es grande. Hermano, hermana, llora. Llora cuando quieras llorar por lo que estás pasando, porque tus lágrimas se convertirán en gozo. ¿Sí? Lo que Dios hizo en esa cruz, Él solo lo pasó muy fuerte, bofeteado, escupido, pero dijo, lo que ha hecho Carla, Dios, lo que ha hecho Fabián, Chavo, todos ustedes, Señor, ellos no pueden pagar con nada, pero dijo Dios, ponlo a mi cuenta, Señor. Yo voy a clavar el acta de los decretos que está en contra de cada uno de ellos. ¿Sí? Tus lágrimas se convertirán en gozo, hermanos. Lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir. ¿Sí? Pero unos morirán sin Cristo, separados de Dios. Es lo que estaba diciendo nuestro Señor cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba acostumbrado siempre el estar con su Padre. Y lo peor que pudo haber sucedido es la separación que tenía. Mis hermanos, Cristo lo vivió en un sentido, pero resucitó porque así estaba escrito para Él. Pero en la tierra, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han venido a Cristo, tendrán una separación eterna. Pero tú y yo, que hemos sido salvos solo por gracia, solo por su amor,
Oh, mi hermano, gózate. Seremos probados, tendremos tribulaciones, pero sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida. Dice esto Apocalipsis 2:10. ¿Tienes luchas? Él está ahí para fortalecerte. ¿Te sientes cansado o cansada? Él es el agua viva. Consumado es, expresó. Así que hoy la predicación del Evangelio es la propia palabra de la cruz. Y así como la cruz fue un símbolo de vergüenza y humillación, hoy es el símbolo de esperanza, de amor. Recordemos, hermanos, entonces, que la muerte de Cristo tuvo un beneficio. ¿Sí? Número uno, pero escuche bien esto. Número uno, Él satisfizo la ira del Padre. El Padre realmente quería ver a alguien colgado en la cruz y fue su propio Hijo para satisfacer sus demandas de su justicia perfecta. Nadie más. En los tiempos antiguos, recordemos que fueron animales lo mejor para ofrecerlo, pero Cristo fue el Cordero inmolado, único, santo, que fue el único que realmente satisfizo a Dios. Alégrate, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Sí? La salvación es solo por los méritos de Él y no por nuestras obras. Su muerte es la expresión de amor más increíble, mis hermanos. En la vida nadie ha muerto por amor por nadie. ¿Sí? Cristo lo hizo. Y este es el mensaje de la cruz. Te perdonó, hermano, eternamente. Te perdonó eternamente. Como dije, no me adelanto a la predicación del próximo domingo. Viene la Pascua, ¿sí? Pero nuestro Señor está, quédate ahorita en esa imagen, está clavado en esa cruz, salvándote, está perdonando tus pecados, está diciendo al Padre: Padre, este hombre y esta mujer que me ha reconocido, que se ha arrepentido, yo pago por él, ¿sí? Por eso cuando la gente le decía: crucifícale, crucifícale, seguramente era mucha gente que inclusive quizás había caminado con él, pero dijeron: no, no conviene a mis intereses, pido un carro nuevo y no me lo dan, no conviene a mis intereses, pido que mi matrimonio mejore y no pasa, no conviene a mis intereses, me dijeron que iba a ser próspero y mírame nada más. No, mi hermano, esas son falsedades. La Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. Lo que nos suceda, hermanos, lo que nos suceda, debemos estar agradecidos, aún en las peores enfermedades. Y no estoy juzgando a nadie, hermanos, porque yo he pasado por enfermedades muy fuertes. Y yo le he dicho, y no estoy tratando de que yo floríe eso: Señor, tú eres soberano. Y si tú me quieres sanar, adelante, Señor. Y si no, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué dijo Job? Mis hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es preciosa, es hermosa, fue horrenda, pero hoy, si Dios te ha hecho salvo, es por su muerte. Oremos. Gracias, Señor Padre, porque ¿quiénes éramos, Señor, sino miserables, Padre? Simples gusanos, Padre, dignos de muerte, Señor. Pero gracias por la muerte tuya, Padre, en esa cruz,
en la cual, Señor, tú fue la expresión más hermosa que pudiste hacer hacia nuestras vidas, Padre. El Padre fue satisfecho, Señor. Tu muerte habló por nosotros, Señor. Oh Dios, los pasajes son fuertes, Señor. Fuiste, Señor, golpeado y azotado, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestras deudas, Señor. Pero gracias a esa hermosa, Señor, y preciosa muerte tuya, Señor, que tu pago, Señor, fue con tu sangre preciosa, que el pago más hermoso, Señor, que se ha dado fue con sangre propia tuya, Señor. Hoy ruego, Señor, Padre, que nuestros ojos y nuestras vistas, Señor, nuestros sentidos, nuestros ojos, Señor, vean a esa cruz, Señor. Puedas abrir, Padre, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y despertar, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre. Tú moriste por aquellos, Padre, que aún, Padre, ni tienen idea, Padre, de quién eres tú, Señor. Oh Dios, sé tú glorificado y exaltado, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que se ha hecho, Señor, por tus méritos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.